Días, ¿qué tal? Soy el profesor Eduardo del Castillo Costerman y el tema de hoy es crisis política española. ¿Cómo han estado? Espero que bien. Ustedes son el futuro del país, chicos. Estudien, por favor. Aprovechen su tiempo y bueno, comencemos la sesión de hoy. Bueno, chicos, bienvenidos. Bueno, la crisis política española duró del año 1808 a 1818. Bueno, déjame que te comparte esta fábula. Cuando Misifus vio por primera vez al cachorro que llevaban sus amos en una caja de zapatos, entró en ataque de celos y odió desde entonces al inocente animal. ¿Por qué traen a este asqueroso y sucio perro a mi casa?, se quejaba el menino. En cuanto estuvieron solos, las emprendió contra Cachupín, nombre que le dieron al simpático perrito, y se las cantó claramente. Escucha, Benedizo, aquí no hay lugar para ti. El cachorrito lo miraba sin comprender tal ataque. Pasaron los meses, el pequeñín se transformó en un enorme can, siempre sojuzgado por el gato, que le provocaba miedo desde chico con sus arañazos. Pero como todo tiene su fin, un día le colmó su paciencia cuando, como siempre, pasó corriendo por su lado y lanzó otro rasguño a sus patas, pues ya no alcanzaba su nariz, y tiró la cubeta con su comida. Con su manotazo lo volteó por sorpresa, puso la pata en el cuello al asustado felino, que trataba inútilmente de zafarse del poderoso mastín, o can. Hasta aquí te llegó, gato maula, le dijo con feroz ladrido. No me mates, por favor, perrito, suplicaba el abusivo y cobarde gatito. Solo soy un pobre gatito y tú eres grande y fuerte. Entonces, ¿por qué te aprovechaste de mi debilidad y me maltrataste siempre que podías? Entonces el gato dice, pensé que era natural que yo, siendo la más antigua mascota en esta casa, tengo derecho sobre ti, respiraba apenas Misifus. Por lo demás, tú permitías que yo te diera zarpazos, por lo que creí que te gustaba, ¿no? El perro se sintió confundido. El abusivo tenía razón, por lo menos en parte, meditaba. Justo cuando era pequeño llegó a ocupar el puesto de mascota junto al gato, pero esto no le daba derecho a lastimarlo. Perro, la parte mala, siguió pensando. Fue dejarme dominar por este animalejo engreído y celoso, siendo yo tan fuerte. Hechas estas reflexiones, soltó al felino. Eso era antes, y debí de tener tus abusos cuando crecí. Ahora yo soy quien manda entre las mascotas de la casa. ¿Quedó claro? El gato, que no era estúpido, humillado, se alejó de las poderosas mandíbulas del que un día cachorro fue. Moraleja: a gato celoso y atropellador, perro fuerte y mordedor, que no abuse nunca contigo, ni aceptes maltrato, sea amigo o enemigo, menos de un infeliz gato. Bueno, es parte de la historia, no, pero a mí me agradan mucho los gatos, pero la historia es de un gato que era abusivo, ¿no? Cuando la monarquía hispánica, ahora volviendo ese moraleja a la clase, ¿no? Cuando la monarquía hispánica invade el Perú en el siglo XVI, empieza un tiempo de abuso histórico hasta inicios del siglo XIX, ¿no? O 1800, inicio de 1800. Conflicto cognitivo. Era previsible que en la monarquía española se desatara una seria crisis política a inicios del siglo XIX, hacia inicios de 1800. Contexto histórico. A ver, ¿qué ocurrió en esa época? De la clase de que vamos a hacer espacio y tiempo, edad contemporánea, o sea, fue después de la Revolución Francesa. Siglo XVIII y XIX, años 1789-1816. Continentes: Europa, países: Francia, Inglaterra, España.
Proceso histórico, político ideológico, la era napoleónica, absolutismo versus ilustración, el liberalismo y nacionalismo, económico social, se afirma el sistema capitalista. Hechos históricos, Inglaterra es potencia mundial, Napoleón es cónsul y después emperador, crisis monárquica española e invasión francesa, ¿no? Ahora el abusivo recibirá una sopa de su propio chocolate cuando suceda, ¿no? Si España abusó al Perú, ahora abusarán de España. La invasión napoleónica a España. Él es Napoleón. No era muy alto, no era tan bajo. Medía 1,68 m. Para la época estaba bien, solo que los ingleses como medían 1,80 m se volaban de él que era chato. ¿Mm? En 1807 el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, con el objetivo de arruinar y de debilitar a Inglaterra, Francia le declara el bloqueo continental a Inglaterra. O sea, el bloqueo continental básicamente era que ningún territorio de Europa invadido por Francia, que era la mayoría, le debía comprar a Inglaterra, ¿no? Y viceversa, ¿no? Es decir, todos los puertos de Europa debían quedar cerrados al comercio británico, ¿ya? Todos los puertos de Europa debían quedar cerrados al comercio británico. Es decir, todos los puertos de Europa debían quedar cerrados al comercio británico. Pero, ¿qué pasó con Portugal? ¿Qué pasaba con Portugal? Portugal se negó a acatar tal disposición. Napoleón pidió autorización al gobierno español para cruzar España con sus tropas e invadir territorio portugués, ¿no? O sea, Portugal no quiso acatar. Dijo, ya, pues, ¿no? Entonces los españoles dijeron, ya, pasen por acá para que derroten, conquisten o invadan Portugal, ¿no? Por desobedecerlos, ¿no? Carlos IV, rey de España en esa época. En esa época, Carlos IV era rey, ¿no? De España. Aconsejado por su influyente ministro Manuel Godoy. Firmó a fines de 1807 el Tratado de Fontainebleau, por medio del cual se daba autorización a los franceses a cruzar por España camino a Portugal. Fue así que aprovecharon para ocupar territorio español. ¿Qué pasó entonces? En marzo de 1808 tuvo lugar el motín de Aranjuez, ¿no? Motín de Aranjuez, fue en España, ¿no? Donde el ejército español se sublevó y obligó a Carlos IV a abdicar a favor de su hijo Fernando VII. No. Napoleón convocó a padre e hijo a la ciudad de Bayona para decidir a cuál de los dos iba a entregar la corona. O sea, Napoleón tenía tanto poder que ya prácticamente podía coronar, ¿no? Lo cual no estaba bien, ¿no? En abril de 1808 tuvo lugar la llamada Farsa de Bayona. Bayona es una ciudad, es un castillo de Francia que está en la frontera con España, o sea, está muy cercano. Y se llama Farsa de Bayona, ¿no? Presionados ambos por el emperador de Francia, cedieron la corona a José Bonaparte. Si al final Napoleón no coronó ninguno, sino los presionó para que se dieran la corona a José Bonaparte, que era familiar de Napoleón. Hermano de Napoleón, apodado Pepe Botella por su afición al alcohol, ¿no? Mientras que los monarcas españoles pasaron a Francia a disfrutar de un dorado cautiverio. O sea, fueron recluidos en un castillo de Bayona, pero con todas las comodidades, con mozos, con todas las comodidades que pudieran tener, ¿no? Ahí comiendo de lujo todo, ¿no? Bueno, acá en la pintura lo ponen triste, pero a lo mejor ni les importa, no estaban así, ¿no?
¿Qué pasó entonces? El pueblo español se levantó contra el invasor francés. Acá una pintura que lo refleja. La Revolución Española contra Napoleón comenzó en Madrid el 2 de mayo de 1808. El pueblo español se rebeló contra los invasores franceses, pero no la monarquía, sino el pueblo, la gente de a pie, la gente pobre, no los ricos, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Las juntas de gobierno y las cortes de Cádiz. Preso el rey, el poder volvía teóricamente al pueblo. En las principales ciudades se formaron juntas gubernativas. El clero, la burguesía y el pueblo, pero no el reino. El reino estaba. Para gobernar en nombre de Fernando VII. Y contra el usurpador José Bonaparte. Dichas juntas unificaron su autoridad en la Junta Central de Aranjuez. Después esta se trasladó a Cádiz, ¿no? Acá. Cádiz. Convocado una especie de congreso constituyente, conocido como las Cortes de Cádiz, 1810 a 1813. Se llamaron a ellas delegados de toda España y de las colonias quienes deberían elaborar una constitución para España. En estas participan 4 delegados peruanos, ¿no? O sea, de todas las colonias españolas participaron 4 delegados peruanos. Ahí está. Esta fue una impresión de esta constitución. Vicente Morales Duárez, presidente. El presidente de las Cortes de Cádiz fue un peruano, Vicente Morales Duárez. Blas de Ostaloza, Ramón Feliu, Dionisio Inca Yupanqui y José Quijano y Carrillo, ¿no? Finalmente se promulgó la Constitución Liberal de 1812, en la que se estipulaba, entre otras cosas, que igualdad entre criollos y peninsulares, libertad de opinión y prensa, abolición de la Inquisición, abolición del tributo, supresión de las mitas, abolición de los repartimientos, ¿no? O sea, los repartimientos se verían a los... cuando un hacendado mandaba indígenas, ¿no? Y los tenía ahí encerrados. La doceañista. ¿Qué pasó entonces? La reacción en las colonias. ¿Qué pasó después de que se formaron las juntas de Cádiz en España, ¿no? Juntas criollas americanas también formaron sus propias juntas, ¿no? En América se había ido reproduciendo lo que había aparecido en España. Se formaron juntas de gobierno, ¿no? Bueno, eso ya lo dejamos para la otra clase, nos estamos adelantando, lo que es juntas de gobierno. Ahora recapitulemos, ¿no? Bueno, lo anterior fue una introducción, ahora ahondemos más, ¿no? Crisis política en España. Durante el siglo XVIII, España no solo impulsó las reformas, sino que se embarcó en nuevas y desgastes guerras. Solo contra Inglaterra hubo 6, ¿no? Invasión napoleónica. Mientras España se hundía en su decadencia como imperio, Inglaterra se lanzaba a la expansión imperial. En 1808, Napoleón Bonaparte ocupó España con el fin de invadir Portugal, aliado de Inglaterra, ¿no? Un motín popular obligó a la abdicación del rey Carlos IV a favor de su hijo Fernando VII. Esto fue llevado a Francia prisionero, quedando la corona a manos de José Bonaparte, nombrado rey de España e Indias por su hermano Napoleón. La invasión terminó de hundir la monarquía española, ¿no? A ver, con respecto al imperio napoleónico, ¿no? Francia vivió durante el imperio una etapa de expansión económica, iniciándose la industrialización, si bien las continuas guerras frenaban el comercio marítimo y colonial. Napoleón configuró un nuevo mapa europeo y construyó un gran imperio que se extendía por casi toda Europa. En 1805, la tercera coalición liderada por Gran Bretaña
junto a Austria y Suecia, consiguió que el almirante Nelson derrotara en Trafalgar a la armada franco-española, poniendo de manifiesto la superioridad inglesa en los mares, mas no en la terrestre, en la que Francia demostraba gran superioridad en toda Europa. O sea, hasta ese momento Inglaterra dominaba el mar, pero la tierra, la tierra era Francia, ¿no? Bloqueo continental, ¿no? Lo cual llevó al bloqueo continental. Esto llevó directamente al enfrentamiento con Inglaterra, a la que Napoleón trató de someter mediante un bloqueo continental, ¿no? Económico, dada la imposibilidad de conseguir su derrota por las armas debido a su dominio del mar, ¿no? Se prohibían en el continente todas las mercancías de procedencia inglesa. Sin duda el bloqueo continental, que era en realidad una guerra comercial mutua entre Francia y Gran Bretaña, iba a perjudicar más a aquella nación. Y a su imperio terrestre que a esta, ya que Inglaterra tenía una mayor capacidad de movimientos, no solo para controlar lo que entraba y lo que salía de Europa, sino para abrir nuevos mercados. Además, el contrabando restaba eficacia en la medida. O sea, de todas formas, la medida de Napoleón no iba a funcionar, ¿no? En lo que es meramente económico, pero bélico quizás. José Bonaparte, hermano de Napoleón, llamado por los españoles Pepe Botella, ¿no? Soberanía popular. Las monarquías europeas se basaban en el principio de derecho divino. El dios elegía a los reyes. Ante la ausencia del rey, la soberanía retornaba al pueblo. Frente a la ocupación de España por Napoleón, el pueblo español se opuso a las tropas francesas. La resistencia dio paso a la guerra de independencia y un quiebre de la monarquía del antiguo régimen. Finalmente, Fernando VII volvió al poder y restauró la monarquía absolutista en mayo de 1814. ¿No? La reacción americana, ¿no? Ante la invasión napoleónica y el arresto de Fernando VII, las colonias americanas reaccionaron con muestras de lealtad al rey cautivo. No en vano, las principales instituciones y autoridades americanas dejaron constancia del vínculo recíproco que existía entre el rey y reino, ¿no? Sin embargo, la prolongación del cautiverio de Fernando VII y la consolidación de Napoleón en el poder, tanto en España como en Europa, hizo aflorar viejas tensiones entre las élites peninsulares y las criollas. Eso pugna por controlar el curso de los nuevos acontecimientos. Fernando VII. Factores de las independencias americanas: descontento criollo, ideas ilustradas, independencia de Estados Unidos, Revolución Francesa, ¿no? Descontento criollo. El impulso de las reformas borbónicas significó beneficios para los territorios coloniales. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XVIII, o sea, 1790, los intereses de los criollos se vieron afectados por la liberalización del comercio, que saturó los mercados locales de productos importados, principalmente de Inglaterra, y debilitó a la industria local, ¿no? Ideas ilustradas. Muchos de los principios ilustrados europeos de fines del siglo XVIII, influyeron en la independencia de las colonias americanas. Igualdad ante la ley. División de los poderes públicos. Las ideas ilustradas se difundieron en América y en Chile a través de los libros que traían los criollos de sus viajes a Europa, ¿no? ¿Quiénes llevaban libros a América? Los criollos. ¿De dónde? De Europa. Esos libros que contenían ideas ilustradas. Previamente a estas juntas de gobierno, ¿quién ya está influenciada por la separación de Europa? Estados Unidos se había independizado, ¿no? La independencia de Estados Unidos. La declaración de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica en 1776 y su constitución en 1778 fueron apoyadas por Francia y España contra Inglaterra. La reformación de Estados Unidos constituyó un ejemplo de que era posible construir gobiernos independientes, soberanos y bajo principios republicanos. Declaración de la independencia de Estados Unidos, ¿no?
Revolución Francesa 1789-1799 puso fin a la monarquía absoluta y permitió conformar una república basada en los derechos ciudadanos y en la división de los poderes públicos, ¿no? El nacionalismo trazó profundas huellas en la conciencia de los pueblos del mundo, europeo y americano. Consagró el fin del absolutismo monárquico y de los privilegios feudales, ¿no? ¿Qué puso fin a la Revolución Francesa? A la monarquía absoluta, ¿no? ¿Qué permitió? Formar una república. Y luego surgió el nacionalismo, ¿no? Las naciones, porque una monarquía no es propiamente una nación, es un conjunto de naciones, ¿no? O las repúblicas democráticas representativas, ya viene la idea de una nación, ¿no? Bueno, Revolución Francesa, libertad guiando al pueblo. Eugène Delacroix, es un pintor, ¿no? Cronología de la emancipación. 1810, Nueva Granada. Actualmente lo que es bueno, Venezuela, Paraguay, Argentina, Chile, Gran Colombia, México, República Dominicana, Perú, Provincias Unidas de Centroamérica, Bolivia y Uruguay, ¿no? Cronología de emancipación 2. Disolución de la Gran Colombia. Colombia, Ecuador, Venezuela. 1838-1839. Disolución de las Provincias Unidas de Centroamérica. Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Salvador, Guatemala. 1903. Disolución de Colombia. Colombia propiamente dicha y Panamá. Bueno, recapitulando nuevamente, recalcando para que lo memoricen, ¿no? La invasión napoleónica de España. La Guerra de la Independencia Española fue parte de las llamadas guerras napoleónicas, que se azotaron casi la totalidad de Europa a comienzos del siglo XIX. Francia o Imperio Napoleónico se enfrentó a una alianza entre España, Reino Unido y Portugal, cuyo objetivo era el control de la península ibérica, ¿no? Inicialmente España era aliada de Francia, mediante el acuerdo suscrito por el ministro Manuel de Godoy y por Francia mediante el Tratado de Fontainebleau. En virtud de él, en 1807 los ejércitos franceses cruzaron España con el objetivo de invadir Portugal, ¿no? Recordemos también que España y Francia ayudaron a Estados Unidos a que se independizara de Inglaterra, ¿no? Bueno, la situación en España era caótica y se hizo responsable de dicha situación Godoy. Solo los reyes apoyaron a Godoy. En esa situación Napoleón decidió invadir Portugal para completar el bloqueo continental de Gran Bretaña, ¿no? En 1807 Napoleón obtuvo el consentimiento de Carlos IV para que sus ejércitos atravesaran España para atacar a Portugal, aliada de Inglaterra, a cambio de un futuro reparto de Portugal entre Francia, España y un principado para para el propio Godoy, perdón. Bueno, Tratado de Fontainebleau, 1807. El Tratado de Fontainebleau fue firmado el 27 de octubre de 1807 en la ciudad francesa de Fontainebleau, entre los respectivos representantes plenipotenciarios Manuel Godoy, válido del rey de España Carlos IV y de Borbón y Napoleón I de Bonaparte, emperador de los franceses. En él se estipulaba la invasión militar conjunto franco-española de Portugal, la cual se había unido a Inglaterra y se permitía para ello el paso de las tropas francesas por territorio español, viendo así el antecedente de la posterior invasión francesa de la península ibérica y de la guerra de independencia española, ¿no? Aquí está, ¿no?
Pero en 1808 Francia se volvió en contra de España. Bajo el pretexto de reforzar el ejército franco-español que ocupa Portugal, Francia comenzó a enviar tropas imperiales a España, ¿no? En febrero de 1808, Napoleón ordenó a los comandantes franceses a tomar las fortalezas militares estratégicas españolas. Era el comienzo de la guerra, ¿no? El ejército español se vio prácticamente paralizado, sorprendido, mal equipado, sin sus mejores tropas llevadas por Napoleón a Dinamarca, o dispersos desde Portugal a las Islas Baleares, ¿no? O sea, previamente a la invasión francesa a España, el ejército se vio, estaba dividido y bueno, las mejores tropas llevadas por Napoleón a Dinamarca, ¿no? Ubicación del ejército español. Ahora ya los puntos, ¿no? Bien dispersos estaban. O sea, previamente los dispersan, ¿no? Dado que España era aliada de Francia, ¿no? Wow, con razón que lo invadió rápido. Para asegurar su hábil maniobra militar, Napoleón tejió una serie de intrigas contra la familia real española. Es lo que se conoce como las abdicaciones de Bayona, mediante las cuales Napoleón obtiene los derechos sobre la corona de España. El emperador cede sus derechos a su hermano José Bonaparte, quien asumirá como rey de España bajo el título de José I, ¿no? Los españoles le decían Pepe Botella, porque le encantaba tomar. Esa usurpación del trono provocó un levantamiento popular que se extendió por todo el país. Los ciudadanos de Madrid se levantaron en rebelión contra la ocupación francesa el 2 de mayo, matando a 150 soldados franceses, ¿no? La respuesta fue una brutal represión a los manifestantes, que concluyó con los tristemente famosos fusilamientos del 3 de mayo. Acababa de comenzar la resistencia española y la guerra de independencia de ese país contra los franceses, ¿no? Portugal, España, Francia. Bueno chicos, gracias, eso es todo. Cuídense, estudien, hagan las preguntas de la ficha, por favor. Ustedes son el futuro del país. Y por favor, pórtense bien, no vean tonterías en internet y hagan caso a sus padres. Cuídense. Ustedes son el futuro del país. Cuídense chicos. Hasta luego.